y bienvenidos a esta primera edición de IMO Sostenible, del cual pretendemos que sea un evento que sirva como punto de encuentro y desde luego como que se pueda ser repetitivo en el transcurso de los años y que vayamos viendo cómo vamos avanzando respecto de los retos que tenemos como país y sobre todo como sector con respecto a la sostenibilidad. Hoy tenemos una agenda apretada. Bueno, primero pedir disculpas, aunque yo lo había hecho María, por los problemas de tráfico y que hemos tenido que alterar un poco todo el procedimiento que teníamos. Pero creo que va a ser una mañana muy interesante porque vamos a poder abordar diversas situaciones desde el punto de vista normativo, de los retos que tenemos por delante como sector, a la financiación, que yo creo que va a ser un elemento fundamental dentro de todos los cambios que se tienen que producir a nivel económico y sobre todo yo creo que a nivel de procesos y de cambios de materiales. Hay una situación que empezó, yo creo que el año 2015, con la firma de todos los convenios, sobre todo los acuerdos 2030, en materia de sostenibilidad, y que fueron ratificados en el mismo año también a través de la ONU, y de ahí salieron el cumplimiento de los ODS, y que luego se han ido manteniendo diversas modificaciones con respecto a los cambios que se tienen que ir introduciendo en nuestra economía. Europa ha sido, sin duda, yo creo que el adalid y es pionero en todo el cambio que se tiene que producir en la economía y en los procesos productivos, y estamos siendo en ese sentido a nivel europeo muy ambiciosos y de hecho el año 2020, a finales del 2020, se anunció que incrementábamos la apuesta con la reducción de los gases efectos invernadero y pasábamos de un 40 a un 55%. Son trabas que vamos a intentar salvar desde quien tenemos la responsabilidad de llevarlo hacia adelante, pero siendo conscientes de que de alguna manera tenemos un gran trabajo que hacer por delante. Si pensamos en esos cambios que tenemos que hacer como sector, nos vamos a dar cuenta que tenemos impacto no solamente sobre los gases efectos invernadero, tenemos un impacto muy potente sobre la huella hídrica en el proceso de construcción y de rehabilitación, y también tenemos un impacto muy potente y que tenemos que ver cómo lo realizamos o cómo damos soluciones a la economía circular, cómo ser capaces de alguna manera volver a reutilizar todos estos materiales que en los procesos tanto de edificación nueva como de rehabilitación se van a producir. Son sin duda hechos trascendentales que vamos a tener que hacerlos en colaboración público-privada, porque no podemos olvidar que desde el punto de vista administrativo o legislativo se van aportando, yo creo que, o implementando requisitos nuevos que al final hay que desarrollar desde los sectores. Y eso, si no tenemos esa colaboración público-privada, si no somos capaces de manifestar dónde están los retos, que yo no lo calificaría como problemas, pues van a ser de difícil consecución. Hoy me gustaría hablar y ser positivo en este sentido. Por eso quiero hablar de retos, no de problemas, y sobre todo me gusta hablar de oportunidades. Creo que estamos en una transformación que va a generar estas oportunidades. Empezamos en el 2015 y si bien es cierto que de una manera lenta ha tenido que venir el COVID, y aquí aplicaremos el refrán de que no hay mal que por bien no venga, para que se aceleren todos estos procesos. Y creo que la piedra angular de aceleración del proceso y de la transformación en la economía verde en Europa, sin lugar a dudas, van a ser los fondos Next Generation. Va a tener tal impacto en la economía, no solamente por la aplicación que tiene desde la parte de fondo público, sino también como préstamo público, en el caso de que se lleven a cabo a efectos los 140.000 millones entre subvenciones y préstamos, sino que además el sector privado y desde las entidades financieras, prueba de ello, hoy nos acompaña una, donde estamos viendo cómo se están generando y se están creando departamentos de financiación o de financiación verde, exclusivamente verde. Creo que esto va a ser una
política que están implementándose en todas las entidades financieras, y lo que demuestra es el compromiso, por un lado, de la entidad financiera con esta transformación económica, y por otro lado el aporte y el apoyo que va a tener el sector privado a la hora de desarrollar toda esta temática. Tenemos, y me gustaría compartir algunos datos con ustedes para empezar a ver el impacto que tiene sobre nuestro sector. Si hablamos de huella hídrica, en un estudio que ya se realizó por parte de nuestra compañía, tenemos un impacto o tenemos un consumo de 6, cada vez que construimos un metro cuadrado edificable, de 6 metros cúbicos de agua. O sea, multipliquemos por los metros cuadrados que somos capaces de edificar a nivel europeo y veremos el impacto que tenemos, y sobre todo a nivel España, que es uno de los problemas que yo identifico de futuro, incluso más que el impacto que pueda tener en la huella de carbono nuestro sector. Identifico la problemática del agua y que tenemos que pensar seriamente en él. El impacto en la huella de carbono es evidente. Somos el tercer sector que más impacto tiene en la emisión de gases de efecto invernadero. Esto nos lleva a reflexionar sobre cuál es nuestro sistema productivo, qué tipos de materiales, y sé que hay sectores que están muy afectados, pero hay materiales como el acero o el cemento que son absolutamente imprescindibles en nuestro sector, y que tenemos que empezar a ver cómo sustituir parte de esos materiales por el impacto que tiene solamente estos dos materiales dentro de nuestro consumo, o de nuestro impacto en los gases efectos invernaderos. Suponen solo estos dos materiales el 70% de este impacto. Luego también tendremos que reflexionar y tendremos que trabajar en procesos de innovación, en nuevos materiales, en nuevos productos, para ser capaces de reducir este impacto. Estamos viendo cómo, lo que pasa es que sufre alteraciones clarísimamente los precios de materias primas. Estamos viendo cómo la madera puede ser un sustituto en algunas circunstancias, no en todas, pero hay que seguir en ese sentido trabajando. Aquí me van a perdonar y voy a hacer un poco de proselitismo, ya que está aquí Miguel Pinto. Desde la asociación hemos auspiciado la generación de un clúster de innovación, que lo que pretende, y donde vamos a enfocar todo nuestro trabajo, precisamente es en eso. Aquí, como sociedad civil, tenemos esa responsabilidad, y junto con otras asociaciones y, desde luego, con la parte pública, como es en nuestro caso, aliándonos con universidades, allí donde está el conocimiento, o con otras fundaciones o asociaciones que pueden generar este conocimiento, tenemos que trabajar todos juntos para que, de alguna manera, podamos dar soluciones a estos retos que se nos están planteando por delante. A nivel de reciclado o de economía circular, tenemos muchísimos deberes que hacer. Tenemos unos datos que son preocupantes. En España se recicla solamente el 37% de los materiales que se demuelen para hacer obra nueva, mientras que en Italia está alcanzando ya el 78%, o en Francia el 50%. Tenemos que concienciarnos como sociedad. Es un gran trabajo que nos toca hacer, yo creo, a todo el mundo, como la sociedad civil o los representantes de la asociación civil en todas las organizaciones que se compone, para que la sociedad, de alguna manera, entienda cuál es la problemática a la que nos estamos enfrentando y que se le dé la importancia que merece a la sostenibilidad. Otra de las problemáticas que tenemos, por poner también los datos encima de la mesa, en España es tenemos un parque de vivienda absolutamente envejecido. Por dar un porcentaje, solamente de máxima calificación, de calificación A, solamente tenemos un 0,28%, y las calificaciones de I, F y G alcanzan el 81%. En una situación, y nos está tocando vivir ahora, en este momento, donde la energía está tomando una importancia relevante en todo lo que está aconteciendo a nivel económico, como país no nos podemos permitir tener un parque tan envejecido, y aquí vendrá uno de los retos de futuro. Cómo convencer, puesto que son iniciativas privadas, cómo convencer
a los propietarios de las viviendas, de los edificios, a esas comunidades de propietarios que tienen que realizar las obras de rehabilitación necesarias para que este parque que está tan envejecido y que es tan poco eficiente energéticamente, pues de alguna manera cambie, se modifique para alcanzar los estándares a los que nos hemos comprometido. Nos hemos comprometido como país a realizar 500.000 viviendas en rehabilitación de aquí al año 26, 1.200.000 al año 2030 y al año 2050 prácticamente la totalidad del parque edificado que tenemos en España. Es un reto tremendamente importante y que, como tal, tenemos que dar soluciones. ¿Qué estamos haciendo desde la asociación respecto de aportar, de identificar, y que yo creo que estos foros vienen bien para esto? Aquí estamos representantes de empresas, representantes de asociaciones, que tenemos que poner en común cada uno cuál es o dónde identificamos ese reto o esta cuestión que tenemos que mejorar a los efectos de ser capaces de llevar adelante la aplicación de los fondos en rehabilitación. Nosotros en la Asociación de Promotores Inmobiliarios hemos identificado varios. El primero, y así lo estamos trasladando a las administraciones. El primero es el convencimiento, que lo expresaba antes, el convencimiento que tenemos que llevar a cabo de las comunidades de propietarios para realizar. Sabemos que los edificios públicos tienen su propio presupuesto aparte de estos prácticamente 7.000 millones que nos ha tocado a nuestro sector entre el Ministerio de Transición Ecológica y el MITMA en diferentes proyectos, pero sobre todo los del MITMA, que son prácticamente estos 7.000 millones. Tenemos que llevar a efecto una serie de modificaciones en normativa y a nivel legislativo, que sin esas modificaciones será prácticamente imposible dar un resultado positivo a todo este desarrollo. Decía, el convencimiento a las comunidades de propietarios es fundamental, pero a las comunidades de propietarios, alguien que tiene o que lleva viviendo en su vivienda desde hace muchísimos años y que bueno, está acostumbrado a tener una serie de confort y una serie de situaciones diarias donde probablemente no identifique esa necesidad más de un resultado económico, y que además será un resultado económico si realiza esa modificación, que lo va a ver en años venideros, pues no lo va a hacer posible si no ponemos esos incentivos. ¿Qué estamos pidiendo nosotros a las administraciones? Pues en primer lugar que revise la fiscalidad de la aplicación de la subvención. No tiene mucho sentido que, por un lado, estén aplicando subvenciones a estas familias que quieran hacer obras de rehabilitación en sus viviendas, para que al año que viene tengan que tributar por ellas, además tributar al máximo porcentaje que le correspondería en renta. O incluso haciendo que personas que hoy, las más desfavorecidas, no tienen que hacer esa declaración de la renta, les obligue a hacer declaración de la renta. Luego, fundamental que se revise el sistema impositivo respecto de estas intervenciones. Luego, hemos pedido, y en ese sentido se nos ha escuchado, una figura que creemos que es clave, que es la del agente rehabilitador. Lo hablamos con la Administración Central, con el MITMA, se entendió el planteamiento, porque si utilizábamos los sistemas que tenemos hoy para la gestión de todos estos fondos, para la gestión de los proyectos y el contacto estrecho que se tiene que tener con las entidades privadas a los efectos de llevar la rehabilitación a cabo, iba a ser francamente difícil. El Ministerio atendió la petición, abrió la posibilidad a que la figura del agente rehabilitador tomase forma. Lo que pasa es que no lo ha hecho a satisfacción de lo que yo creo que va en aras de ser positivo a la hora de llevarlo a cabo, y vamos a ver las definiciones que hacen las comunidades autónomas respecto de esta cuestión, porque nos podemos encontrar con que haya 17 definiciones diferentes de agente rehabilitador, y esto siempre es una problemática. Aquellas empresas que actúen a efectos de rehabilitar vivienda a nivel nacional se pueden encontrar con esta dinámica. Pero bueno, también es cierto que como sociedad, como sector, estamos acostumbrados a tener 17 leyes de suelo diferente, a tener 17 normativas diferentes con respecto a nuestro sector, y entiendo que el sector será capaz de alguna manera de acompasar y acompañar esta situación. Otra de las cuestiones que yo creo que es trascendente es la tramitación y, de alguna manera, reducir
la burocracia que existe en toda la tramitación de lo que vayamos a llevar a efectos, ¿no? Me refiero a la tramitación llegando al sistema después de haber conseguido las subvenciones, después de haber hecho, yo creo que lo más difícil. Nos podemos encallar, puede ser un cuello de botella, y esa reclamación también la estamos haciendo y estamos trabajando para que de alguna manera se facilite la concesión de licencia. Cada vez que actuemos sobre la fachada de un edificio, esto entra de pleno en la ley de la ordenación de la edificación y tenemos que realizar el proyecto y conseguir una licencia por un sistema tradicional. Si ya hemos hecho una investigación que ya se presentó en su momento respecto de la tardanza que tienen los ayuntamientos en la concesión de estas licencias y no se implementan de alguna manera sistemas nuevos de organización de esa concesión, o, como hemos pedido nosotros en este caso, que se active la declaración responsable para esta tipología de obra, puesto que no se está tocando estructuralmente el edificio y no se modifican los volúmenes edificatorios, salvo allí donde sea necesario, entendemos que estas figuras lo que van a hacer es despejar el camino para poderlo hacer. Hablaba de oportunidades y esta, desde luego, la puesta en carga de los casi 7.000 millones de euros en rehabilitación más la financiación privada que se pueda aportar, va a generar una actividad tremenda. Y aquí hay otras, cuando esta actividad se empieza a generar, va a empezar a surgir otra serie de retos que tenemos que trabajar y quería ponerlos de manifiesto. El primer reto que nos va a aparecer es una actividad desaforada en rehabilitación, que además va a coincidir en nuestro sector con lo que es obra nueva, con la figura de Build to Rent, que está muy activo, y con la colaboración público-privada. Al final, después de una actividad como la que tuvimos en el 2008 y después de una transición como la que hemos tenido durante estos años, lo que estamos viendo es que el sector, a través de estas 4 actividades, va a volver a tener muchísima actividad. ¿Cuál es la problemática que identificamos y que tratamos de trasladar constantemente? La mano de obra, la falta de mano de obra que vamos a tener. No en aquellos procesos donde las graduaciones superiores, ahí no tenemos yo creo que ningún tipo de problema, pero sí en nuestra cadena de producción, donde tenemos que hacer, yo creo que un llamamiento en general a una situación como la que tenemos en nuestro país, donde hay tantísimo paro juvenil, y digo un llamamiento a la Administración para que de alguna manera fomente la formación profesional dual. Es cierto que se está ahora mismo en tramitación la ley, pero lo que de alguna manera manifestamos es que sea una ley que vaya acompasada a las necesidades de las empresas. Estas necesidades que nosotros las tenemos perfectamente identificadas y que no muchas veces corresponde al sistema que viene planteado desde la Administración. Luego, aquí volvemos otra vez a pedir una colaboración público-privada para que esta problemática, solventar el problema de paro de millones de personas que tenemos en España y que nuestro sector puede ser en estos momentos receptor de esta mano de obra. Entiendo que otra vez aquí todas las asociaciones y componentes de la sociedad tenemos que poner de manifiesto esta situación para poderla llevar a cabo. Dentro de toda esta, yo diría que gama de oportunidades que vamos a tener en nuestro sector, y donde poco a poco hemos ido ganando relevancia, siendo un sector que muchas veces nos hemos quejado que ha estado denostado. Lo que hemos hecho un trabajo desde la asociación es la verificación de qué pensaba la sociedad con respecto a nosotros. Encargamos una encuesta y lo hicimos a nivel de Madrid, pero creo que se puede perfectamente extrapolar a nivel nacional. Y el 89% de la población madrileña cree que el sector promotor inmobiliario y constructor es absolutamente imprescindible para la buena marcha de la economía. Yo diría y lanzaría el mensaje: aprovechemos que tenemos esta situación para hacer los cambios que tenemos que hacer estructurales y de sector. Es un tema que se va a ver durante toda la jornada. Cada uno explicará o manifestará sus puntos de vista, pero tiene que servir, y vuelvo al principio,
este tipo de encuentros como foro hoy para arrancar y el año que viene para constatar que hemos sido capaces de llevar adelante todos estos cambios necesarios para que tengamos un sistema de edificación moderno, innovador y, desde luego, resiliente que tendremos que poner de manifiesto en los próximos años. Para terminar, me gustaría lanzar una idea positiva. Siempre somos muy negativos, quizá estamos rodeados constantemente de mucho ruido mediático respecto de infinidad de cuestiones. Tuvimos la crisis nuestra de sector y nos costó, todo el mundo hablaba, todo el mundo que no era del sector hablaba de que nos iba a costar más de 20 años salir de esta crisis. Lo hemos hecho en la mitad. En el 2014 ya estábamos saliendo de ella y con el parque edificado que teníamos en stock prácticamente consumido. Nos ha venido el COVID, ya afortunadamente estamos saliendo de él. Parece que siempre que salimos de un problema aparecen otros problemas que tenemos que solventar. Ahora estamos con la crisis de los precios de la energía, con la materia prima, pero al final somos resilientes y sabemos que cada vez que aparecen problemas todos trabajamos para solventar esta situación. Y hay un mensaje positivo que yo le quería lanzar, y es que cuando uno piensa y escucha lo que la sociedad piensa de cómo estamos avanzando como sociedad global, mundial, es que estamos deforestando, es que estamos esquilmando los recursos naturales. Y preparando algunos datos para la intervención de hoy, me he encontrado con que tenemos una Europa muchísimo más verde que hace 24 años, que los datos nos arrojan que en España hemos crecido un 27% en superficie de bosque, que es lo que nos sirve para generar efecto sumidero de efecto invernadero, y que somos capaces, cuando miramos desde arriba, de ver que nunca cualquier tiempo pasado fue mejor y que trabajamos para que el futuro siempre sea más prometedor para las próximas generaciones, y esta es nuestra responsabilidad como sociedad civil. Muchísimas gracias por su atención y espero de alguna manera que les sea muy útil y que el año que viene podamos vernos otra vez aquí para ver qué hemos sido capaces de desarrollar en este año. Muchas gracias.